Vídeo del tema 4, modelo probabilístico clásico. Empezaremos por analizar la descripción de los documentos. En el modelo probabilístico clásico, los documentos se describen como una serie ordenada de ceros y unos, como en el modelo booleano clásico. Tenemos, por lo tanto, que un documento puede ser descrito como 0, 1, 1, 0, 0, 1, donde el 0 indica la ausencia del término y donde el 1 indica la presencia del término en el documento. Por lo tanto, en este documento de ejemplo están presentes el T2, el T3, el T4 no está presente, el T5 está ausente y el T6 estaría presente. Como este modelo trabaja exclusivamente con ceros y unos para la descripción de los términos en los documentos, se dice que el modelo probabilístico clásico es un modelo binario. Pasamos a analizar ahora la formulación de las consultas. En el modelo probabilístico clásico, las consultas se formulan mediante una serie ordenada de ceros y unos, igual que un documento. Por tanto, las consultas se limitan a señalar qué términos del sistema o colección describen mejor la necesidad informativa del usuario. Por ejemplo, si tenemos en una determinada consulta 1, 0, 1, 0, 0, 0, querríamos decir que el término T1 de la colección o del sistema está presente en la consulta y que el término T3 también está presente en la consulta. El resto de los términos de la colección, el T2, T4, T5 y T6, no estarían presentes en la consulta. Pasamos a analizar el método de recuperación. Los términos de indización caracterizan la información relevante de los documentos de la colección, pero no sabemos en qué medida los términos que el usuario ha introducido en la consulta permiten discernir los documentos relevantes en relación a su necesidad informativa y simultáneamente rechazar los documentos irrelevantes. Por ello, el modelo probabilístico clásico aborda el problema de la recuperación ponderando los términos de la consulta, esto es, imponiendo un peso o número real a cada término presente en la consulta en función de dos conceptos. En primer lugar, la probabilidad P del término en el conjunto de los documentos relevantes, R, expresado así. Esta probabilidad P, es decir, la probabilidad del término en el conjunto de los relevantes, es la probabilidad de que el término T esté presente en uno de los documentos relevantes en relación a la consulta introducida por el usuario. Y el otro concepto que influye para ponderar los términos es Q, que es la probabilidad del término en el conjunto de los irrelevantes, expresado así, con R mayúscula y con un guión encima. Esta probabilidad Q es la probabilidad de que el término T esté presente en uno de los documentos irrelevantes en relación a la consulta, es decir, en R barra. Este peso o coeficiente del término T se calcula conforme a la siguiente fórmula. C de T, el coeficiente del término T, es el logaritmo de P partido por 1 menos P más el logaritmo de 1 menos Q partido por Q. Es decir, la probabilidad, el logaritmo de la probabilidad del término en el conjunto de los relevantes dividido por 1 menos la probabilidad del término en el conjunto de los relevantes más el logaritmo de
1 menos q, es decir, 1 menos la probabilidad del término en el conjunto de los irrelevantes, dividido por la probabilidad del término en el conjunto de los irrelevantes. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Esta fórmula quiere decir lo siguiente. Si la probabilidad del término en los relevantes es alta, es decir, es muy probable que ese término esté en los relevantes en relación a la consulta, el valor de p también es alto. Es decir, el logaritmo de p entre 1 menos p también es alto. Y en consecuencia, el coeficiente va a ser alto. ¿Qué quiere decir esto? Que el término t describe bien los documentos relevantes. Cuanto más alto sea el coeficiente t, mejor describe t los documentos relevantes, es decir, mejor descriptor. Al contrario, si la probabilidad del término en los irrelevantes es alta, es decir, es muy probable que el término esté en los documentos irrelevantes en relación a la consulta, q también es baja y el logaritmo de 1 menos q partido por q también es bajo y en consecuencia el coeficiente del término es más bajo. Es decir, por lo tanto, que el término t es peor descriptor de los documentos relevantes en relación a la consulta. Como la primera vez que el usuario introduce la consulta no se sabe ni el valor de la probabilidad del término en los relevantes, ni cuánto vale la probabilidad del término en el conjunto de los irrelevantes, el modelo probabilístico clásico efectúa una hipótesis inicial y considera la probabilidad del término en los relevantes, es decir, el valor de p, igual a 0,5. Y el valor de q, es decir, la probabilidad del término en los irrelevantes, como n partido por n mayúscula, siendo n mayúscula el número total de documentos de la colección y siendo n minúscula el número de los documentos de la colección, es decir, de entre n, donde aparece el término t. Con esta hipótesis inicial se consigue ordenar todos los documentos de la colección en orden descendente de probabilidad de relevancia en relación a la consulta. Ello calculando la similaridad SIM entre cada documento de la colección D y la consulta Q mediante esta fórmula que es la suma de los coeficientes C sub i de los pesos de los términos que aparecen simultáneamente en el documento y en la consulta. Como el usuario puede elegir el número de documentos más relevantes de la colección en respuesta a su consulta, no como sucedía con el modelo booleano clásico, se dice que el modelo probabilístico clásico efectúa equiparación parcial. La ordenación inicial obtenida se puede mejorar solicitando al usuario que juzgue cuáles de los documentos de la respuesta son relevantes y cuáles son irrelevantes de entre los primeros documentos obtenidos. El sistema emplea esta información imponiendo nuevos valores a P y Q. P es ahora la probabilidad del término de relevantes e igual ya no a 0,5 sino a V sub i partido por V, siendo V el número de los documentos señalados como relevantes por el usuario y siendo V sub i el número de documentos de entre V señalados por lo tanto por el usuario como relevantes en los que aparece el término T. Q, es decir, la probabilidad del término en el conjunto de los irrelevantes, se define ahora ya como n menos v
y por lo tanto el número total de documentos de la colección menos el número de documentos señalados por el usuario como relevantes, y en el numerador n menos v sub i, es decir, el número de documentos de la colección donde aparece el término t menos aquellos documentos en los que aparece el término i, siendo el conjunto de los documentos relevantes donde señalados por el usuario como relevantes. Con estos nuevos valores se vuelven a calcular los coeficientes o pesos de los términos presentes en la consulta, y con esos nuevos valores de los coeficientes se calculan de nuevo las similaridades SIM entre cada documento de la colección y la consulta Q, mostrando finalmente al usuario los m primeros documentos más relevantes en relación a la consulta, si el usuario solo desea que se le muestren los m primeros documentos. Vamos a ver todos estos conceptos y este algoritmo de búsqueda con un ejercicio correspondiente a los ejercicios 1 y 2 del tema. El ejercicio dice así: considere un sistema de recuperación de información basado en el modelo probabilístico clásico, cuya tabla correspondiente al fichero diccionario es el siguiente. Vemos que los términos considerados en esta colección o sistema son barato, cafetería, caro, mexicano y restaurante. El ejercicio consiste en hallar la respuesta del sistema ante una necesidad informativa del usuario: cafeterías mexicanas preferiblemente caras. Para hallar la respuesta inicial del sistema, lo que tenemos que hacer es, a partir de la tabla correspondiente al fichero diccionario, este que tenemos aquí arriba, calcular lo que sería la matriz de ocurrencias que tenemos en principio aquí abajo. Y con ello tendríamos de paso descritos todos y cada uno de los documentos de la colección. Para ello se procede yendo término a término, puesto que la información de los términos figura en la lista. Vamos a empezar por el término 1. El término 1, es decir, aquel cuyo puntero es el 1, en este caso restaurante, aparece en los documentos 1, y por lo tanto ponemos que T1 en D1 es 1, aparece en el documento 2, y por lo tanto ponemos un 1, es decir, aparece en el documento 2, aparece en el documento 3, y aunque aparezca dos veces, simplemente indicamos la presencia del término en el documento, porque el modelo probabilístico clásico es un modelo binario, y aparece en el documento 4, y aunque aparezca 6 veces, nosotros señalaremos únicamente su presencia en ese documento, y por lo tanto pondremos un 0 porque no aparece el término 1 en el documento 5. Procedemos de igual manera con el término 2. El término 2, es decir, aquel cuyo puntero es 2, es en este caso mexicano, y aparece en el documento 1, aunque aparezca 3 veces, simplemente indicamos que aparece en el documento 1, y aparece en el documento 2, es decir, que ponemos por lo tanto que aparece en el documento 2. Ni aparece en el documento 3, ni aparece en el documento 4, ni aparece en el documento 5. Pasamos ahora al término 3, que es el término cafetería. Cafetería aparece en el documento 1 y por lo tanto indicamos un 1 ahí. Aparece en el documento número 2 y por lo tanto señalamos un 1 en T3 y en D2. Y
aparece en el documento 3. Por lo tanto, el término 3 aparece en el documento 3 y en este punto señalamos la presencia del término en dicho documento. No aparece en el documento 4 y no aparece en el documento 5 y por lo tanto lo completamos con ceros. Pasamos ahora al siguiente término, el término 4, es decir, caro. Caro, nos dice la lista, solo aparece en el documento 1. Aparece 7 veces, pero solo aparece en el documento 1. Luego entonces, como es un modelo binario, señalamos que el término 4 en el documento 1 aparece. Y el término caro no aparece en ningún otro documento de la colección y por lo tanto lo completamos con ceros. Finalmente, vamos a analizar el término 5, que es el término barato. Nos dice la lista que solo aparece en el documento número 5 una sola vez. Entonces nos vamos al término 5. En el documento 5 señalamos la presencia del término y en el resto de los documentos señalamos la ausencia de dicho término. Con esto tenemos ya la matriz de ocurrencias, puesto que estamos en un modelo binario, de este sistema. Una vez que tenemos la matriz de ocurrencia, atendemos a la consulta que debemos formular al sistema. En un modelo probabilístico clásico, el sistema de recuperación de información únicamente necesita que en la consulta aparezcan aquellos términos empleados por el usuario y que simultáneamente figuren en el fichero inverso del sistema. El resto es directamente desechado. En consecuencia, como la necesidad informativa del usuario era cafeterías mexicanas preferiblemente caras, la consulta Q se establecerá mediante el término cafeterías que figura en el sistema, el término mexicanas que también figura en el sistema y el término caras que también figura en el sistema, eliminando el término preferiblemente que no figura en el sistema. Si lo trasladamos a la formulación de la consulta Q, tal como será procesada por el sistema, obtendremos que el primer término, que es restaurante, no aparece en la consulta, por lo tanto lo indicaremos con un 0. El término mexicanas, que es el término 2, sí aparece en la consulta, debe aparecer en la consulta y por lo tanto lo señalaremos, incluiremos un 1. El término cafeterías, que es el término 3, también debe figurar en la consulta. El término 4, que es cara, también debe figurar en la consulta. Y finalmente el término barato no debe ser incluido, no está presente en la consulta. Tenemos de esta manera que la consulta Q, tal como será formulada al sistema, será 0, 1, 1, 1, 0. Una vez que tenemos ya la consulta formulada, pasamos a hallar los coeficientes de los términos. Para ello, partimos de la hipótesis inicial y en consecuencia P del término cafetería que está en la consulta, es decir, la probabilidad del término cafetería en el conjunto de los relevantes va a ser 0,5. Lo mismo con la P de mexicano, que va a ser 0,5, y la P de caro, que también va a ser igual a 0,5. En cuanto a los términos, a los coeficientes Q de cafetería, es decir, la probabilidad del término cafetería en el conjunto de los irrelevantes va a ser 3/5, puesto que hay 5 documentos en la colección, y de ellos, observando la matriz de ocurrencias, vemos que cafetería aparece en 3. El valor Q de mexicano será igual a 2/5, porque de los 5 documentos de la colección, en la matriz de ocurrencia vemos que mexicano solo aparece en 2 y por lo tanto el valor será 2/5. Y finalmente
el Q de caro, es decir, la probabilidad del término caro en los irrelevantes, será un quinto, puesto que de 5 documentos de la colección, el término caro aparece en uno solo de ellos. Con estos valores de P y Q, nos vamos a las fórmulas de los coeficientes y calculamos. El coeficiente de cafetería será, por lo tanto, el logaritmo de 0,5 entre 1 menos 0,5, puesto que el P vale 0,5, más el logaritmo de 1 menos 3 quintos partido por 3 quintos, puesto que el Q de cafetería valía 3 quintos. Haciendo cuentas, esto nos da el logaritmo de 2 tercios. Hacemos lo mismo con el coeficiente de mexicanos. Los valores 0,5 para P son iguales para todos ellos, y en el caso de mexicano, el valor de Q es 2 quintos, por lo tanto, más el logaritmo de 1 menos 2 quintos dividido por 2 quintos. Hacemos cuentas y el coeficiente de mexicano es logaritmo de 3 medios. Por último, el último término que aparece en la consulta es caro y su coeficiente C, respetando exactamente los mismos valores 0,5 para P, obtendremos que será el logaritmo de 1 menos 1 quinto, que es el valor de Q de caro, dividido por 1 quinto. Y finalmente, por lo tanto, logaritmo de 4. Una vez que tenemos los valores de los coeficientes, los valores de las similaridades entre, por ejemplo, el documento 1 y la consulta Q, será la suma, como ya vimos en su momento en la fórmula, la suma de los coeficientes de los términos comunes a documento y a consulta. Por lo tanto, de los 3 términos que aparecen en la consulta, mexicano, cafetería y caro, ¿cuántos de ellos aparece en D1? Pues entonces, si vemos o bien la tabla del fichero diccionario o bien la matriz de ocurrencias, veremos que en D1 están los 3, el término mexicano, el término cafetería y el término caro, y por lo tanto la similaridad entre D1 y Q será la suma de los coeficientes de esos 3 términos presentes simultáneamente en el documento 1 y en la consulta. Si hacemos cuentas, obtendremos 0,602. Si hacemos lo mismo con el documento número 2 y tratamos de ver cuál es su valor de similaridad, vemos que de los 3 términos que aparecen en la consulta, mexicano, cafetería y caro, solamente 2 de ellos, mexicano y cafetería, aparecen también en el documento de 2, y por lo tanto la similaridad entre el documento de 2 y Q será la suma de los coeficientes de mexicano y de cafetería. Haciendo la suma entre el logaritmo de 2 tercios y el logaritmo de 3 medios, observaremos que la suma es 0. ¿Por qué? Porque el coeficiente de cafetería es negativo. Si hacemos el logaritmo entre 2 tercios, es negativo y exactamente la misma cantidad que el logaritmo de 3 medios. Por lo tanto, la suma será 0. Y la similaridad entre el documento de 2 y la consulta será 0. Si hacemos la similaridad entre el documento de 3 y Q, vemos que solamente comparten el término cafetería y por lo tanto la similaridad será el valor del coeficiente correspondiente a cafetería, que es 2 tercios, el logaritmo de 2 tercios, que como hemos dicho es un valor negativo. Si vemos cuál es la similaridad entre el D4 y Q, veremos que no comparten ninguno de los términos, es decir, ninguno de los términos de la consulta aparece simultáneamente en D4 y por lo tanto la similaridad es igual a 0. Esto mismo pasa con el documento D5. D5 y Q no comparten ningún término y en consecuencia la similaridad es también 0. La respuesta final, por lo tanto, inicial, la respuesta final pero inicial del sistema será los 2 documentos ordenados de mayor a menor por orden de similaridad. Y en consecuencia, el valor más alto y positivo es el correspondiente a D1, que figurará en primer lugar. En segundo lugar,
todos los valores 0, sin poder imponer ningún orden entre ellos, lo representaremos así, entre comas, de 2, de 4 y de 5 porque valen 0, y finalmente el documento de 3 por tener un valor negativo. Una vez que le ha ofrecido esta respuesta al usuario, se le pide que elija cuáles de entre ellos considera relevantes. Y el usuario señala que son relevantes para él los documentos de 1, de 2 y de 4. Siendo así, el sistema considerará el resto de la colección como irrelevantes, es decir, en este caso, los documentos de 3 y de 5 son a todos los efectos el subconjunto de documentos irrelevantes y, por otra parte, el conjunto de los relevantes será el de 1, de 2 y de 4. Con estos valores de los documentos relevantes y irrelevantes se vuelven a calcular los valores de P y de Q. En este caso, P de cafetería será de los 3 documentos, ahora los relevantes son los 3 de 1, de 2 y de 4, en cuántos de ellos aparece el término cafetería. Si nos vamos o bien a la tabla del fichero diccionario o bien a la matriz de ocurrencia, vemos que cafetería aparece en los documentos de 1 y de 2, y por lo tanto aparecen 2 de los 3, pero no aparece en el documento de 4. Por lo tanto, la P de cafetería sería 2/3. Si hacemos exactamente igual con el término mexicano, veremos que el término mexicano aparece en los documentos también de 1 y de 2, pero no en el de 4. Por lo tanto, aparece en 2 de 3, y ese sería el P de mexicano. Y finalmente el P de caro, dado que caro solo aparece en el documento de 1, pues sería 1 de 3. Si realicemos lo mismo pero con los valores de Q, es decir, en los irrelevantes, vemos que cafetería aparece en el documento número 3, es decir, en uno de los documentos irrelevantes, y por lo tanto su valor va a ser 1/2. El Q de mexicano indica o se calcula teniendo en cuenta de los 2 documentos irrelevantes de 3 y de 5, en cuántos de ellos aparece el término mexicano. Y vemos que el término mexicano no aparece ni en D3 ni en D5, y por lo tanto el valor de Q será 0. Si hacemos exactamente el mismo cálculo con el término caro, vemos que el Q de caro es de los 2 documentos irrelevantes de 3 y de 5, en cuántos de ellos aparece el término caro, y vemos que no aparece en ninguno de ellos, y por lo tanto el Q de caro también tiene el valor 0. A partir de estos valores nuevos ahora de P y de Q, contando o teniendo en cuenta la información importantísima obtenida a raíz del usuario, obtendremos los valores de los coeficientes, como el logaritmo, por ejemplo el de cafetería, de 2/3 partido por 1 menos 2/3, más el logaritmo de 1 menos Q, 1 menos 1/2, partido por ese 1/2. Si hacemos los cálculos, obtendremos que el coeficiente de cafetería es ahora el logaritmo de 2. Si hacemos lo mismo con el coeficiente de mexicano, obtendremos que es logaritmo de P de mexicano, es decir, 2/3 partido por 1 menos ese valor de P, más el logaritmo de 1 menos el Q de mexicano, que es 0, partido por 0. El primer sumando nos va a dar logaritmo de 2, pero a la hora de realizar los cálculos con el segundo sumando, es decir, el logaritmo de 1 menos 0 partido por 0, obtendremos que sería el logaritmo de 1 partido por 0, al estar dividido por 0 sería el logaritmo de infinito, y por tanto el logaritmo de infinito también es infinito, y en consecuencia obtendríamos que el coeficiente de mexicano tiene un valor infinito.
Y finalmente, si calculamos el coeficiente de Caro, sustituyendo los valores correspondientes de P de Caro, por tanto logaritmo de 1/3 partido por 1 menos 1/3, más el logaritmo de Q de Caro, que es 1 menos 0 partido por 0, obtendríamos también que la primera parte es menos el logaritmo de 2, pero la segunda parte, a ser 1 dividido por 0, esto sería infinito, sería por tanto el logaritmo de infinito, y su valor también es infinito. Conforme a la lógica del modelo probabilístico, los términos mexicano y Caro aparecen con distinta distribución en los documentos relevantes, pero no aparecen ni una sola vez en los documentos irrelevantes. Ese es el juicio emitido por el usuario. De manera que, como únicamente aparecen en los documentos relevantes, los coeficientes correspondientes a mexicano y Caro serían lo más positivo posible desde el punto de vista matemático. Son términos que solamente aparecen en los relevantes y por lo tanto describen perfectamente bien el conjunto de los relevantes a juicio del usuario. Por lo tanto, su valor de coeficiente sería el máximo posible desde el punto de vista matemático y en consecuencia sería aún más infinito. Ahora bien, si mantenemos el valor de los coeficientes de los términos mexicano y Caro, no podríamos ordenar los documentos de la colección en cuya similaridad apareciesen ambos valores, como sucede en nuestro caso. Por tanto, para poder efectuar comparaciones, consideraremos que su valor es n mayúscula, siendo n mayúscula extremadamente grande pero finito. De esta forma obtendremos que la similaridad entre D1 y Q es el coeficiente de mexicano más el coeficiente de cafetería más el coeficiente de Caro, exactamente igual que en el cálculo de la respuesta inicial, pero a la hora de sustituirlos tendríamos que es el logaritmo de 2 más n mayúscula más el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 2 más n mayúscula, y por lo tanto sería 2n mayúscula más el logaritmo de 2. Si hacemos los cálculos con la similaridad entre D2 y Q, obtendremos que solamente son los coeficientes de mexicano y cafetería, y por lo tanto, sustituyendo, sería el logaritmo de 2 más n más el logaritmo de 2. Por lo tanto, n más 2 veces el logaritmo de 2. La similaridad entre D3 y Q es el coeficiente de cafetería, que vale el logaritmo de 2. Igual que teníamos antes, finalmente, la similaridad de D4 con Q es 0 y la similaridad de D5 con Q es 0. Por lo tanto, tenemos que la similaridad entre D1 y Q tiene un valor de 2n, mientras que la similaridad de D2 y Q tiene un único valor de n. En consecuencia, aunque sean valores extremadamente grandes, teóricamente infinitos, podemos decir que D1 está reforzado, porque, digamos, aparece en D1 dos de los términos considerados muy importantes, grandes descriptores por el usuario. En consecuencia, en la respuesta del sistema nos indicaría que en primer lugar está D1, luego aparecería el documento de 2, porque, aunque son muy buenos, solo aparece uno de los dos términos considerados muy buenos descriptores por el usuario. En consecuencia, después situaría el documento número de 2 y a continuación ya el documento de 3 con un valor de similaridad del logaritmo de 2 y finalmente, al mismo nivel y sin poder discernir entre ellos, los documentos de 4 y de 5 con un valor de similaridad igual a 0.